En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos sigues alimentando y enriqueciendo con tu palabra. Que al acercarnos a esta experiencia maravillosa del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas, acercarnos a tu palabra, acercarnos a todo eso que a través del Evangelio nos regalas y compartes, podamos abrir nuestro corazón a tu voluntad y podamos ser tus testigos, anunciando tu resurrección y tu vida en medio de nuestras realidades cotidianas, que con la fuerza y luz de tu Espíritu, ese Espíritu Santo que nos renueva interiormente, podamos caminar con fe, con esperanza y amor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Ya muchos de ustedes conocen a Fray José. Quienes son estudiantes nuevos se los presento. Fray José también es carmelita descalzo. Es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad de Comillas en España y es actualmente el encargado de una de nuestras casas de espiritualidad, la Casa Santa Teresa, acá en Costa Rica, y bueno, un profesor de Estepre por muchos años en Guatemala y Costa Rica también, entonces en El Salvador también. Así es que es un gusto que nos acompañes, Fray. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Fray Berni, y a todos los hermanos que están aquí, reiterarles las disculpas del caso, pero aquí estamos para profundizar en las bienaventuranzas. Así que vamos a disponernos. Adelante, hermano, el espacio es tuyo. Gracias. Bien, estamos en este curso en el que estamos acercándonos a algunos elementos de la palabra de Dios que nos ayudan a iluminar nuestra vida, porque la espiritualidad es ante todo eso, ¿verdad? Encontrar esas luces que nos ayudan en nuestro seguimiento de Cristo. ¿M? Y en ese segundo módulo vamos a enfocarnos en lo que son las bienaventuranzas, descubriendo en ellas un camino precisamente de vida espiritual, tras los pasos de Jesús. ¿Verdad? Acerquémonos a este texto de Santa Teresita, donde nos invita a tener ese deseo, ese contacto con el Evangelio. Es de Historia de un alma, su autobiografía. Ella dice así: Atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes. Comentando este pasaje, ¿no? Del Cantar de los Cantares. ¿Y qué es lo que Teresita comenta acerca de este pasaje? Correremos tras el olor de tus perfumes. Quisiera decirlo ahora lo que yo entiendo por el olor de los perfumes del amado. Dado que Jesús fue elevado al cielo, yo solo puedo seguirle siguiendo las huellas que él dejó. Pero qué luminosas y qué perfumadas son esas huellas. Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. En este pasaje, Teresita representa la vida espiritual, la vida del cristiano, precisamente como un camino en el que nos hemos puesto tras los pasos de Jesús como verdaderos discípulos que van aprendiendo de la vida tras los pasos, ¿no? Del maestro de Jesús, ¿no? Pero dice Teresita, bueno, Jesús no está aquí, no le puedo ver con mis ojos. Sin Perdón, embargo, Fray, no está en pantalla completa la presentación, por aquello. ahora, Perfecto, ahora sí lo vemos. ok, gracias. Entonces decíamos, tenemos este pasaje de Teresita, ¿no? Donde ella nos dice, bueno, no veo a Jesús físicamente. ¿Cómo puedo seguir sus huellas como discípulo de Jesús? Sus huellas, dice ella, son el Evangelio. ¿M? Recordemos cómo en cierto momento en la vida espiritual de Teresita, ella no encuentra descanso, sosiego, luz en ningún libro, sino es en el Evangelio, ¿no? De hecho, llevaba textos del Evangelio que tenía en un pequeño libro, los llevaba en la bolsa de su hábito, cerca de su corazón. De aquí que el Papa Francisco nos invitara constantemente a hacer esto mismo, llevar con nosotros
un texto de los evangelios, ¿no? Para acudir a él, para conocer cada vez más a Jesús. Pues entonces nos dice Teresita que nosotros podemos seguir los pasos, reconocer las huellas de Jesús, es decir, su estilo de vida, únicamente a través del Evangelio. El Evangelio son esas huellas que nos permiten descubrir y acercarnos precisamente a esa vida según Jesús, para que nosotros como cristianos tengamos una vida más evangélica, más según el Evangelio como criterio, como norma de nuestra vida. En la toma de decisiones, para nuestro discernimiento, tenemos que acudir necesariamente al Evangelio y encontrarnos ahí entonces con Jesús, porque la espiritualidad no es tanto la observancia de unas normas o de una ética, es ante todo el camino en el que nos vamos asemejando a Dios, en lo que nos vamos asemejando a Jesús, ¿no? En quien encontramos esa encarnación de Dios y la propuesta de vida que Él nos hace. De aquí entonces la importancia de que reflexionemos realmente sobre el Evangelio, en este caso sobre el texto de las bienaventuranzas, descubriendo su importancia para nuestra vida como cristianos. ¿Qué objetivo nos proponemos en este segundo módulo? Queremos descubrir en las bienaventuranzas un itinerario espiritual de identificación con Jesús y de plenitud de vida cristiana. ¿Tá? Realmente que las bienaventuranzas tienen un peso enorme en el Evangelio, lo debería tener también en nuestra vida. A veces solemos hacer nuestro examen de conciencia según los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero en cierta manera eso es fácil, ¿no? Yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio. Pero confrontamos nuestra vida más según las bienaventuranzas. Soy pobre porque lo espero todo de Dios. Estoy trabajando por la paz y la justicia, ¿no? Nuestra vida cristiana entonces es ante todo un asemejarnos a Dios, asumir en nuestra vida los criterios con los cuales Él juzga el mundo, como veremos. Todo eso entonces lo encontraremos aquí en ese texto de las bienaventuranzas. Vamos a dividir este acercamiento que haremos a este texto en dos partes. En esta primera parte nos vamos a acercar al género literario de las bienaventuranzas y el Sermón del Monte, ya que es en este pasaje del capítulo quinto de San Mateo donde encontramos las 8 bienaventuranzas y luego, Dios mediante, la próxima semana nos enfocaremos en descubrir en las bienaventuranzas ese camino de vida espiritual que Jesús nos propone a nosotros los discípulos. No vamos a meditar cada una de las bienaventuranzas por sí, porque no nos daría el tiempo. Más bien eso les ha quedado a ustedes como tarea, escoger uno de los textos que ahí se proponen, ya sea el de Canta la Mesa o Ansel Grum o de Carvajal, escoger uno de los 3 textos. Bueno, también tenemos el texto donde el Papa Francisco en la exhortación sobre la santidad nos propone precisamente las bienaventuranzas como un camino de santidad. Escojan ustedes el que les parezca y de esa manera entonces podemos ir profundizando en cada una de las bienaventuranzas. Hablemos entonces acerca de esto que llamamos el género literario de las bienaventuranzas. La palabra que está de fondo, cuando en el Evangelio traducimos bienaventurado o dichoso, es la palabra griega macarios. Las bienaventuranzas son los macarismos. Es un género literario usado ya incluso en los textos, en textos griegos. Y esta palabra precisamente expresa la bienaventuranza, la felicidad, la plenitud, la dicha, alguien que es afortunado, alguien que es bendecido, ¿m? Y describe aquellos que son dignos de la felicidad.
En el mundo griego, en la literatura griega, esta palabra era únicamente aplicada a las divinidades. Solamente en el Olimpo se era dichoso, bienaventurado. Solamente los dioses tenían esta prerrogativa de ser felices. No se aplicaba a los seres humanos, al hombre. Todo lo contrario sucederá, ¿no? En la Sagrada Escritura, porque Dios comparte su felicidad con nosotros. Em, Dios quiere que nosotros seamos felices. Nuestro Dios es bueno. Y de aquí entonces que esa felicidad, esa dicha, esa plenitud de Dios, la quiera Él compartir con cada uno de nosotros. ¿Ya? Vemos ya esta luz que se lanza, ¿no? Sobre este texto de las bienaventuranzas, cuando entonces con ella se quiere expresar un estado de plenitud, de dicha, de bienaventuranza. Esto aún en medio de las persecuciones, como dice las bienaventuranzas, dichosos los perseguidos a causa del reino de los cielos. Aún en medio de todas esas adversidades, se nos anuncia un destino de plenitud, se nos anuncia la felicidad, la dicha, ¿no? Que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De aquí entonces que nos podamos preguntar si las bienaventuranzas describen un estado de plenitud, de dicha, de felicidad, que todos de alguna u otra manera llevamos en nuestro corazón, porque las bienaventuranzas van a hacer eso, una invitación a tomar conciencia, a tomar contacto de un deseo profundo de felicidad que cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior. ¿Deseos de qué tienen ustedes en su corazón? Y desde aquí podemos nosotros preguntarnos, ¿con cuáles criterios mido yo la felicidad? ¿Cuándo soy feliz? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué necesito, espero o deseo para ser feliz? ¿Mm? Todos tenemos unos criterios, no unos parámetros con los cuales medimos esa felicidad. Ansel Grum dice que la felicidad en nuestro mundo, en nuestro contexto social, se ha convertido en un objeto de consumo, en un artículo de consumo, ¿verdad? Porque muchas veces se es feliz cuando se tiene tal o cual objeto, tal o cual producto que se puede comprar en el mercado, ¿verdad? Pero ¿llena eso plenamente la felicidad? Descubriremos que la bienaventuranza nos propone un anhelo más profundo de una vida llena de sentido, capaz de entregarse, capaz de esperar totalmente en Dios. La ONU todos los años saca un informe mundial de la felicidad. ¿Y qué criterios mide la ONU a la hora de evaluar el estado de felicidad en el mundo? Por ejemplo, el ingreso de la población, el ingreso monetario o el bienestar social con el que vive una sociedad, la salud o la esperanza de vida que tiene esa sociedad, la libertad que se puede gozar en esa sociedad también. O la ausencia de corrupción, dice, son los criterios con los cuales la ONU mide la felicidad, ¿no? En nuestros contextos sociales. Profundicemos entonces tomando conciencia de este deseo profundo, este anhelo de felicidad, de realización, de plenitud. Y lo vamos a ir relacionando con esta invitación que el Señor nos hace a esperar esa felicidad de sus manos, contando siempre con Él. Uno de los comentarios a las bienaventuranzas, el de Carvajal, él coloca en su comentario este texto. Él lo relaciona con una Biblia diabólica y él menciona este texto. Bienaventurados los fuertes, porque de ellos será la tierra. Malditos los débiles, porque ellos heredarán el yugo. Bienaventurados los poderosos, porque ellos serán reverenciados entre todos los hombres. Malditos los pobres de espíritu, porque a ellos se les escupirá. Realmente que este es un camino de felicidad que muchas personas en nuestro contexto pues buscan, ¿verdad? Alcanzar la felicidad, lo vemos en un ambiente competitivo de trabajo, por ejemplo,
¿verdad? Cómo generalmente las personas se quejan de cierta rivalidad que se genera en los equipos de trabajo, ¿no? Porque pues hay que sobresalir, hay que lograr las metas, pasando por encima de quien sea, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, eh, se busca esa felicidad, como lo describe, ¿no? Este texto que, como les digo, Carvajal define como una Biblia diabólica, ¿verdad? Donde la pobreza, donde el ser manso está mal visto, ¿verdad? Donde los pobres no cuentan, donde se hace la guerra para el enriquecimiento, ¿no? Como todos esos conflictos que estamos viviendo en nuestro mundo, ¿verdad? La guerra por los bienes materiales, los recursos de esta tierra, ¿verdad? Que se pretenden acaparar, ¿verdad? Entonces las bienaventuranzas nos van a proponer un camino contracorriente definitivamente, una contracultura, ¿verdad? Contra esta cultura del descarte, con esta cultura de la rivalidad, con esta cultura de lograr una riqueza sin límites, ¿verdad? Del poder. Frente a todo ello, vamos a ir descubriendo otra propuesta de vida, otro estilo de vida. Si antes decíamos que la palabra griega que está al fondo de lo que nosotros traducimos como bienaventuranza, en el Antiguo Testamento, esa palabra viene mencionada como asherre, esta palabra hebrea, asherre, y significa el camino recto, significa saber acertar en la vida. De tal manera que cuando Jesús nos propone el camino de la pobreza como absoluta confianza en Dios, aquel que lo espera todo de Dios, ese es el que va por el camino correcto. Cuando estás trabajando por la paz y la justicia, estás haciendo lo correcto. Cuando en lugar de fomentar la violencia, estás actuando con mansedumbre, estás actuando de manera correcta. Cuando estás siendo misericordioso, vas por el camino de la felicidad, de la plenitud, ¿verdad? Es también esta otra vivencia lo que está atrás de estos textos que conocemos como las bienaventuranzas. Pero si bien es cierto que tenemos nosotros dos pasajes donde encontramos de manera especial este género de las bienaventuranzas, tanto en el capítulo quinto de San Mateo o en el capítulo sexto de San Lucas, no son únicamente allí en estos textos donde encontramos las bienaventuranzas. Se trata de un género literario que está a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Así entonces, vamos a encontrar 62 bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y 44 en el Nuevo Testamento. Se trata de sentencia de tipo sapiencial, es decir, que se trata, cuando en la Sagrada Escritura habla de sabiduría, habla de ese aprender a vivir, de ese saber descubrir el sentido de la existencia y vivir conforme a ese sentido. Esa es la auténtica sabiduría que la Sagrada Escritura nos propone, aquella que nos enseña a vivir, escuchando a Dios, que nos muestra el camino de la vida. Entonces, habla de esa felicidad secreta que va surgiendo del saber vivir, del que no fomenta la violencia, de aquel que actúa con compasión frente a su hermano, ¿no? Ese es el que sabe vivir y va descubriendo esa sabiduría en los pequeños detalles, no en la búsqueda del poder, no en el afán de la riqueza. La vida del sabio no se agota allí, ¿verdad? Porque sabe, como dice el salmista, que todo eso pasa como una hierba mañanera o el rocío mañanero, que en la mañana está, pero en la tarde ya está seco. Entonces, las bienaventuranzas tienen que ver con esa sabiduría de la vida, con ese saber vivir. Y habla del destino y la felicidad de algunas personas en algunas situaciones concretas. Habla de la felicidad
por ejemplo, de los pobres, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, o aquellos que son perseguidos, o aquellos que como decíamos, actúan con misericordia, ¿verdad? Es la felicidad de quien sabe estar en la vida, de quien sabe vivir. Una sabiduría entonces que nos hace felices. Todo eso es lo que está de fondo en la palabra bienaventuranza. Realmente que uno de nuestros grandes problemas es no saber vivir, ¿verdad? Porque no descubrimos esa sabiduría, porque a lo mejor nuestros criterios de felicidad son muy distintos a estos que el Evangelio nos propone. Uno de nuestros grandes retos es saber vivir con esa sabiduría que la Sagrada Escritura nos propone. Y esto solamente se va logrando con la experiencia, ¿verdad? Con el caminar, cuando vamos tomando conciencia de lo que permanece frente a aquello que es caduco, frente a aquello que es pasajero, o aquello que verdaderamente nos construye como personas. Así entonces encontramos, por ejemplo, bienaventuranzas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa para siempre, ¿m? Aquellos que buscan la comunión con Dios. Bienaventurados los que guardan el derecho, los que cumplen la justicia, ¿verdad? Aquellos que actúan con rectitud, promoviendo en su vida los mismos criterios con los cuales Dios juzga a este mundo. Bienaventurados los que confían en Dios, dice el profeta Isaías. Y además de esos textos de San Mateo y de San Lucas, como decíamos, encontramos también en el Nuevo Testamento muchos pasajes en los cuales se utiliza este género de las bienaventuranzas. Por ejemplo, bienaventurados los que crean sin haber visto, dice Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, dice Jesús, ¿no? El mismo, dice Jesús, el mismo Señor se pondrá a servirles, ¿no? Habla de la dicha de ser discípulos, de la dicha de seguir a Jesús, de la dicha de vivir sirviendo, de vivir entregando la vida como el Maestro. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. O el libro del Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. ¿Verdad? Nos invita, resalta esa bienaventuranza de saber esperar. La última palabra en nuestro mundo no la tiene el mal, sino la victoria de nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, la dicha de ese que sabe esperar, la felicidad de aquel que reconoce la presencia del reino de Dios, aún en los pequeños detalles, ¿no? Como dice Jesús en la parábola del grano de mostaza. Descubrir esa fuerza, esa victoria de la resurrección en la vida concreta, en cada uno de los pequeños detalles de la vida, es lo que nos va permitiendo aprender a vivir con esperanza. ¿M? Ese es entonces el género de las bienaventuranzas en la Sagrada Escritura. Veamos unos elementos que también están de fondo en todos estos textos, en concreto en las bienaventuranzas que encontramos tanto en el Evangelio de San Mateo o de San Lucas. Las bienaventuranzas expresan un criterio cristológico, vamos a decir. ¿Por qué? Porque revelan la identidad de Jesús, su personalidad. Las bienaventuranzas expresan lo que Jesús vive, lo que Jesús es. En la bienaventuranza vamos a descubrir un rostro o una radiografía de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo es la persona de Jesús? Lo que él describe en las bienaventuranzas. Porque él es el pobre que lo espera todo de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu en el último momento de su vida. En Jesús se cumplen cada una de las bienaventuranzas, ¿no? En Jesús crucificado y resucitado, llegan a plenitud, se cumple este anuncio que las bienaventuranzas hacen, ¿no? Como crucificado, Él es el pobre, el que llora,
el perseguido, el manso, el hambriento, el sediento, el que trabaja por la paz y la justicia. Y como resucitado, en él se cumple la segunda parte de las bienaventuranzas. A él le pertenece el reino, el Padre le ha dado el reino. El Padre le ha consolado, haciéndole pasar de la muerte a la vida. En su fidelidad también el Padre se muestra fiel con Jesús, no dejándolo en la muerte, sino resucitándolo por la acción del Espíritu Santo. Hereda la tierra, Jesucristo Rey, es saciado, haya misericordia. Jesús es el que ve a Dios y por eso es el mediador entre Dios y los hombres. Es más aún, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leer las bienaventuranzas desde este enfoque cristológico, porque las bienaventuranzas es la vida de Jesús y la vida que Él nos propone a nosotros como discípulos suyos. Otro elemento que podemos también notar a la hora de acercarnos a las bienaventuranzas es el elemento teológico, es decir, que nos hablan de Dios en general, nos revelan a Dios, cómo Dios actúa. ¿Mm? ¿Cuáles son los criterios con los cuales Dios juzga nuestro mundo? Fíjense por ejemplo, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. De tal manera que nos dice cómo Dios actúa. El reino que Dios nos promete no es de los poderosos, de los portentados, de los autosuficientes, sino de aquellos que saben abandonarse en Dios, de aquellos que saben esperarlo todo de Él. Dios hace verdaderamente opción preferencial por los pobres, por los desvalidos. Dios hace opción no por el que causa violencia, sino que consuela al que está afligido, a aquel que es misericordioso. Dios secunda, mueve, motiva el trabajo por la paz y la justicia, ¿no? Y está con aquellos que son perseguidos a causa del reino de los cielos. Ese es el criterio con los cuales Dios juzga nuestro mundo. De tal manera entonces que las bienaventuranzas nos hablan de Dios, nos revelan a Dios, cómo Él interviene en nuestra humanidad, en nuestras situaciones vitales por las cuales nosotros vamos pasando, asemejándonos a Jesús, ¿verdad? Por eso dirá Jesús, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque sabemos reconocer en esas situaciones de persecución, en este esfuerzo por ser compasivos, por mostrarnos misericordiosos como Dios, sabemos reconocerle a Él mismo presente en los pequeños, en los pobres, como dice Jesús. Lo que hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron, ¿no? Entonces las bienaventuranzas describen cómo es Dios y también quiénes son los que más se asemejan a Dios. Quienes viven más según sus criterios, ¿verdad? Estos que trabajan por la paz, que son llamados hijos de Dios, ¿verdad? Etcétera. Las bienaventuranzas entonces nos van a mostrar un camino de semejanza con Dios. Ya decíamos que la espiritualidad y en general la vida cristiana no es el cumplimiento de unas normas, no es simplemente el cumplimiento de una ética, de una moral, es ante todo seguir los pasos de Jesús y asemejarnos a Él. ¿Verdad? También las bienaventuranzas tienen un elemento, un criterio neumatológico. La neumatología tiene que ver con el Espíritu Santo. La neumatología es la parte de la teología que estudia la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Cuando aquí decimos que tiene un elemento neumatológico, queremos decir que las bienaventuranzas son una gracia del Espíritu Santo en la vida del discípulo, porque no es simplemente fruto de nuestro esfuerzo, es el Espíritu Santo que nos ayuda a saber esperarlo todo de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de ser, de amar como Dios nos ama, con esa misericordia, con esa compasión, los deseos de paz, aquel que nos fortalece en medio de las persecuciones. De tal manera que no podemos vivir las bienaventuranzas por nuestro propio esfuerzo,
sino es por la acción del Espíritu Santo. En los evangelios se nos presenta a Jesús como el hombre del Espíritu, siempre guiado, siempre motivado por el Espíritu Santo, ¿no? Jesús se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Al iniciar es ungido con el Espíritu Santo en el bautismo y al iniciar el anuncio de del reino de Dios, del reino de los cielos, Jesús cita aquel pasaje del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y así toda la vida de Jesús está acompañada, motivada, ungido por el Espíritu Santo, hasta el momento de la cruz, ¿no? Cuando, según el Evangelio de San Juan, Jesús al momento de morir entregó su espíritu, dice el evangelista San Juan. Jesús es la crucifixión, el momento de la crucifixión para el evangelista San Juan es también Pentecostés, porque ahí Jesús nos da su espíritu, ¿verdad? Ya luego San Pablo dirá: nadie puede decir Jesucristo es Señor si no es por acción del Espíritu Santo. Es decir, que yo no puedo ser discípulo por mi propio esfuerzo, a mi manera, si no cuento con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo quien nos va configurando con Cristo, haciendo de nosotros otros Cristos, trabajando en nosotros de ese proceso desde el momento de nuestro bautismo, y Él nos va entonces haciendo bienaventurados a semejanza de Jesús. ¿Contamos en nuestra vida, en nuestra fe realmente con el Espíritu Santo? O como solemos decir, es el gran desconocido en nuestra vida, ¿verdad? Esto no puede suceder en nosotros. Somos hombres y mujeres del Espíritu, y abiertos a esa acción del Espíritu, pues vamos tras los pasos de Jesús. También las bienaventuranzas contienen un elemento antropológico, es decir, que así como decíamos que las bienaventuranzas nos revelan quién es Dios, las bienaventuranzas también nos van a manifestar lo que estamos nosotros llamados a hacer, porque nos hablan de ese camino de realización y de plenitud al cual Dios nos llama. Realizar eso a lo cual estamos llamados, vivirnos verdaderamente como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. De tal manera que las bienaventuranzas nos muestran la imagen del hombre realizado, la imagen del hombre perfecto, si queremos usar esta palabra, es decir, el hombre pleno, el hombre feliz, el hombre santo, como Jesús, ¿no? Nos muestra en lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿no? Como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 22, es Cristo quien nos revela nuestra más alta vocación, ¿verdad? Nuestro misterio, el misterio de lo que estamos llamados a hacer, se nos ha manifestado en Jesús, porque Él ha llevado a plenitud nuestra humanidad, la ha santificado, la ha plenificado. Y si decíamos que las bienaventuranzas son una radiografía de Jesús, pues también en Él nosotros nos podemos ver como personas realizadas, totalmente en plenitud como Jesús, ¿tá? Entonces, las bienaventuranzas nos muestran realmente este camino de plenitud, que como decíamos va contracorriente, ¿verdad? Contra los criterios que solemos nosotros manejar en nuestro mundo. Ya desde pequeñitos se nos entrena y se espera de nosotros que seamos los mejores en todos los campos donde nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Ser el mejor. Y Jesús nos propone otro estilo de vida, ¿no? No se trata de mediocridad, como vamos a ver, sino dejando a un lado la prepotencia, la autosuficiencia, sino construyendo nuestra vida en comunión con otros, permitiendo que los otros sean felices. Porque si las bienaventuranzas hablan de felicidad, de la felicidad que Dios quiere de nosotros, Dios quiere que nosotros seamos felices, para eso nos ha creado. También es cierto que en las bienaventuranzas vamos a encontrar esa propuesta para que nosotros trabajemos por la felicidad de los demás. Cuando en la bienaventuranza se dice: dichosos los que trabajan por la paz, los que son misericordiosos, los mansos de corazón. Estamos procurando también la felicidad de los otros, ¿no? Si Dios está comprometido con nuestra felicidad, nosotros nos hemos de comprometer con la felicidad de los otros, de los demás, ¿no?
De aquí entonces que también que podamos hablar de un criterio soteriológico de las bienaventuranzas, es decir, de salvación. En las bienaventuranzas encontramos una experiencia salvadora. Soteriología quiere decir salvación. Nos muestra el camino de la salvación, liberándonos de la mentira. ¿No? Porque decíamos, aquel que vive logrando el éxito, un éxito meramente material, todo el esfuerzo de aquel que busca acumular, acumular, ¿no? Todo lo que vemos con nuestros ojos, tarde o temprano, se termina, se acaba, se va a terminar. Solo queda aquello que hemos vivido, lo que hemos entregado, los vínculos de amor y de misericordia que hemos cultivado a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, también implican ese camino de la salvación para que nuestra vida no se frustre. Por ejemplo, podemos recordar cómo el texto de en las bienaventuranzas de San Lucas viene acompañados de unos ay de aquellos que ya están satisfechos, ¿no? Habla de una vida truncada, de una vida que no se ha realizado. Entonces, las bienaventuranzas nos hablan más bien de ese camino a través del cual podemos realizar nuestra vida en la entrega, en la donación, en la completa libertad a la cual pues Dios nos llama. ¿Verdad? También las bienaventuranzas tienen un criterio eclesiológico, es decir, comunitario, eclesial, ¿no? Porque muestran el camino de la fraternidad. Las bienaventuranzas nos invitan a renunciar a toda violencia. Antes hacíamos referencia a todos estos conflictos que vivimos como humanidad, fruto de la violencia, fruto del querer acaparar los bienes de la tierra, ¿no? Pasando por encima de quien sea, ¿no? Esa destrucción total en Gaza, los niños, las mujeres, el sufrimiento de estos hermanos nuestros. Ahí hay una comunidad cristiana minoritaria, ¿no? El Papa Francisco llamaba todos los días a la parroquia de Gaza, estos hermanos cristianos que sufren también el horror de la guerra. ¿Ya? Entonces, la bienaventuranza nos propone otro camino que no es el de la violencia, sino el de la paz, el de la justicia, el de la fraternidad. La vida tiene que ver con nuestro comportamiento también en la comunidad. La iglesia está constituida por aquellos que escuchan la bienaventuranza y que con la fuerza del Espíritu la hacen vida, la ponen en práctica. Cuando nuestra vida se va orientando por la compasión, por la misericordia y no por la violencia y la prepotencia. Tienen también un elemento escatológico. La escatología, otra parte de la teología, se encarga de estudiar esos elementos últimos de nuestra salvación. La salvación llevada a su plenitud en lo que nosotros conocemos como en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o nuestra vida después de la muerte, ¿no? Esa vida plena, el cielo. Pues la bienaventuranza nos permiten experimentar ya aquí, ahora, lo que es el cielo. Esa vida plena en el cielo, eso que llamamos la plena bienaventuranza en la comunión con Dios, la comenzamos a vivir ya aquí y ahora cuando nos dejamos orientar por el espíritu de las bienaventuranzas. Nos hablan de ese juicio definitivo de Dios a la humanidad, ¿no? Que ya decíamos que Dios hace opción por los pobres, ¿verdad? Por los pequeños, por los desvalidos, por aquellos que lo saben esperar todo de Él. De aquí que las bienaventuranzas sean una buena noticia de manera especial para los postergados de nuestro mundo, para los últimos, para los descartados, porque Dios les hará justicia. Dios los llama a la plenitud. La felicidad también es para ellos. Y también las bienaventuranzas tienen un elemento ético, en cuanto que nos llaman a vivir desde nuestro ser, buscando el bien, actitudes de vida, nos proponen realmente un camino a realizar. ¿Verdad? Todos estos elementos engloban o podemos encontrar en esa propuesta de vida que Jesús nos hace en las bienaventuranzas. Acerquémonos a los dos textos del Evangelio donde encontramos como resumidas o agrupadas las bienaventuranzas. Ya decíamos que hay muchas bienaventuranzas a lo largo de toda la Sagrada Escritura, pero
Encontramos unas particulares a las cuales estamos haciendo referencia en el Evangelio de San Mateo y en el de San Lucas. En Mateo están en el capítulo 5, del 3 al 12. Allí San Mateo nos propone 8 bienaventuranzas. Y en el texto paralelo de San Lucas 6, del 20 al 26, encontramos 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Algunas coinciden, otros no, porque veremos que según la redacción, según el objetivo de cada uno de los evangelios o los evangelistas, pues así entonces hacen énfasis en algún detalle de la bienaventuranza, ¿verdad? Em, Nosotros vamos a acercarnos más al texto de San Mateo, porque encontramos ahí 8 bienaventuranzas, ¿no? Como un compendio más amplio de lo que Jesús anunció en las bienaventuranzas. Con todo, quiero hacer énfasis en en lo que conocemos como las malaventuranzas que dice San Lucas después de haber anunciado el camino de la felicidad. Dice, pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Estas malas bienaventuranzas o este ay con que inician estas malaventuranzas no son no tienen un sentido de amenaza. Es más bien ese ay de dolor y de compasión que nace del corazón de Jesús al ver que también es posible quien no acoja el camino del reino de Dios, sino que acoge el camino de la autosuficiencia, ¿no? De aquellos que ya están satisfechos. Entonces es este dolor de Dios, de esos que no se dejan salvar, de esos que no encuentran la felicidad plena en esta propuesta de vida que Dios nos ofrece, ¿verdad? En ese sentido, podemos nosotros interpretar estos ay, ¿verdad? Porque hablan precisamente si las bienaventuranzas expresan una vida realizada, una vida plena, entregada en el amor, en el servicio, en la fraternidad. Las malas bienaventuranzas hablan más bien de una vida frustrada, de una vida a media, de una vida que no se logra, ¿verdad? Entonces, iluminar nuestra vida a la luz de este texto, ¿no? Antes decíamos que es en cierta manera hasta fácil hacer un examen de conciencia con los 10 mandamientos. Pero, ¿qué me iluminan estos textos de la bienaventuranza, ¿no? Nuestra fe cristiana no es una ley de mínimos, no mates, no robes, es una ley de máximos. Si Dios nos invita a la plenitud, confiando, poniendo toda nuestra confianza, toda nuestra vida en Dios, que siempre acompaña nuestro caminar, saber esperarlo todo de Él. Decíamos que nosotros haremos referencia de manera especial al texto de San Mateo, porque encontramos más bienaventuranza, ¿no? Encontramos este compendio más alto, sí, más amplio, perdón, de lo que son las bienaventuranzas. Entonces, acerquémonos al contexto en el cual San Mateo nos propone las bienaventuranzas. Es lo que conocemos como el Sermón del Monte, que está en el capítulo quinto, del capítulo quinto al 7 en el Evangelio de San Mateo. Ese es el pasaje que conocemos como el discurso o el Sermón del Monte. Primero recordemos a quién está destinado el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo está destinado a una comunidad de cristianos que vienen del judaísmo. Son judíos que han reconocido en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, y entonces se han bautizado y han formado la iglesia, ¿no? Entonces encontraremos cómo San Mateo trata de anunciarles el Evangelio como un cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿no?
Por eso en San Mateo encontramos constantemente las referencias a cómo estaba escrito, a cómo habían anunciado los profetas, ¿verdad? Y siempre Jesús va a ser la plenitud de todo el Antiguo Testamento. De tal manera que entonces Jesús en el Evangelio de San Mateo es presentado como el nuevo Moisés. Moisés es el gran profeta del Antiguo Testamento, es el legislador, padre del pueblo judío. Y entonces Jesús va a ser presentado por Mateo como el nuevo legislador, como aquel que nos da la nueva ley, como aquel que nos libera, aquel que nos, pues que en definitiva nos lleva, ¿no? Nos revela plenamente la voluntad de Dios. Eh, si a través de Moisés el pueblo de Dios recibió la alianza y la ley, nosotros como cristianos es a través de Jesús de quien recibimos la nueva alianza y la nueva ley, constituyéndonos como nuevo pueblo de Dios. ¿Ah? De aquí entonces que al igual que para el pueblo judío, la Biblia sobre todo, es lo que conocemos como el Pentateuco, la Torá. Está formada por los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, lo que conocemos como el Pentateuco, y que según la tradición judía fueron escritos por Moisés. Todo el Pentateuco fue escrito por Moisés según la tradición judía. Entonces, San Mateo en su evangelio, pone 5 discursos de Jesús, 5 discursos de Jesús, a semejanza del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces es presentado como la plenitud, ¿verdad? Y uno de estos discursos es este discurso del monte. Ya vamos a ver cuál es el objetivo, lo central de este discurso del monte. Precisamente la figura del monte. Para San Mateo, cuando Jesús pronuncia este discurso, sube a lo alto de un monte, como Moisés, que subió al monte y ahí tuvo la revelación de Dios, ahí Dios le dio las tablas de la ley. Ahora Jesús, el nuevo Moisés, está en el monte, manifestación de Dios, ¿m? Lugar de la revelación, lugar de la alianza donde comienza el caminar de este pueblo. ¿M? Entonces Jesús desde ese monte va a instruir a sus discípulos manifestando esa nueva ley. ¿En qué consiste? ¿Cómo se forma parte de este pueblo? ¿Cómo se entra a formar parte de este nuevo pueblo de Dios? ¿M? Jesús es presentado además como maestro, porque él está sentado. El maestro enseña a sus discípulos en su cátedra. Por eso Jesús se sienta y comienza a hablar, comienza a pronunciar estas palabras. Es el maestro el que habla como Dios y nos muestra entonces ese camino de Dios. De aquí que entonces que las bienaventuranzas serán como esa constitución, como esa carta magna de los discípulos de Jesús, la vida nueva. Es una invitación a ver la vida de otra manera, con ojos cristianos desde la bienaventuranza. ¿Verdad? En concreto, en este pasaje del Sermón del Monte, donde vamos encontrando esa invitación de Jesús, ¿no? Si antes se dijo ojo por ojo, yo les digo ahora, perdonen, ese amor hasta el enemigo, pon la otra mejilla, ¿no? Si antes se dijo no matarás, ahora Jesús nos dice no enfades a tu hermano, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de escándalo, sácatelo. Todos estos elementos los vamos encontrando en este pasaje del Sermón del Monte, ¿no? ¿Con qué espíritu cumplir las buenas obras tradicionales cuando se es hijo del Padre? Esa invitación a Jesús a no vivir desde lo exterior. Tú cuando vayas a orar, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vivir la relación con Dios no solamente desde el exterior, desde la práctica externa, sino desde el interior. Cuando Jesús nos invita a vivir la oración, la limosna, el ayuno de cara a Dios. También lo encontramos allí. O quién es discípulo y cómo serlo, ¿no?
cuando nos invita a vivir en el amor, la corrección fraterna, la eficacia de la oración. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, ¿no? Entrar por la puerta estrecha. Ese pasaje donde Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. ¿Cuál palabra? Todo lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, describiendo la vida de los discípulos, de aquellos que le siguen. Entonces, ¿qué es el Sermón del Monte? En este discurso de Jesús, él quiere describir la paternidad de Dios. Quiere decirnos en qué consiste el reino de Dios, en qué consiste vivirnos como hijos de Dios. El gran protagonista del Sermón del Monte es el Padre, a quien nosotros somos llamados a asemejarnos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Es el culmen de todo este pasaje o de todo este discurso del Sermón del Monte. O sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. Entonces, el Sermón del Monte consiste precisamente en quiénes son los hijos de este Dios que es Padre, cómo viven los hijos de Dios. Es lo que Jesús expone en todo este Sermón del Monte, ¿no? Aquellos que perdonan como el Padre, aquellos que ponen la otra mejilla. Ahí está todo el texto de las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, es un discurso que ilumina la vida. La acción de cómo, por una parte, de cómo se vive Jesús como hijo de Dios y cómo Él nos invita a vivirnos así frente a Dios, ¿no? Es la revelación del amor del Padre, ¿no? Porque ahí Jesús describe a este Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios no le corta el agua ni la luz a aquellos que no pueden pagar el recibo, ¿no? Porque el Padre de ustedes hace salir el sol sobre buenos y malos. Jesús describe allí la providencia de nuestro Dios cuando nos invita a vivirnos así totalmente confiados en el Padre. Cuando Él dice, ¿de qué se afanan ustedes? ¿Acaso Dios no viste los lirios del campo y da de comer a las aves del cielo? Pues ustedes valen mucho más. Nos invita a vivir en esa filiación, en esa confianza en la providencia de Dios. El ser discípulo de Jesús está íntimamente en relación con esta acogida y esta puesta en práctica del amor del Padre. Ser discípulo de Jesús implica vivirnos como hijos suyos, como hijos del Padre y hermanos de los demás. Ser discípulo de Jesús es acoger la oportunidad que se nos ofrece, la gracia de ser libres bajo la mirada del amor y que nos muestra nuestra vocación al amor a semejanza de Dios, que busca el bien de sus hijos. La ética del Sermón del Monte se dirige a unas personas que se han adherido a esta buena nueva, ¿no? Aquellos que hemos escuchado, que escuchando la buena noticia de Jesús, acogemos esta paternidad de Dios en nuestra vida y nos vivimos así como hermanos en la fraternidad. Cuando el reino de Dios, que es Dios verdaderamente gobernando en nuestra vida. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es lo central del Evangelio. Lo que Jesús anuncia es el reino de Dios, cómo se vive en el reino, quiénes forman parte del reino. El reino es permitir que Dios verdaderamente reine en mi vida, que Él sea el criterio último de discernimiento, el criterio por el cual, desde el cual yo tomo decisiones. Ahí se mira cuando Dios verdaderamente reina en mi existencia y el reino de Dios está ya dentro de mí cuando Dios verdaderamente gobierna en nuestra vida, en nuestro estilo de vivir. ¿Ya? Em, entonces, eso es lo que encontramos en todo este bello pasaje del Sermón del Monte, ¿no? Es la experiencia de la fraternidad y es allí donde están enmarcadas las bienaventuranzas. San Mateo nos propone 8 bienaventuranzas y tiene también, es un detalle a reconocer. ¿Por qué? Porque es la novedad. Ya decíamos cómo en las bienaventuranzas también encontramos ese criterio escatológico, es decir, de lo último, de la plenitud. Recordemos que la resurrección es
también se dice al octavo día, es decir, la nueva creación. Si Dios antes había creado el mundo en 7 días, con la resurrección de Jesucristo todo es nuevo, todo es novedad. Y por eso hablamos del octavo día, ¿m? Porque Dios crea todo nuevo, como decía el libro del Apocalipsis en la misa dominical. ¿M? Todo nuevo, Dios lo hace todo nuevo. De aquí que cuando antes las pilas bautismales en las iglesias eran octagonales, de 8 lados, porque allí, sumergidos en el agua, nacíamos a la vida nueva, a lo nuevo. ¿M? Entonces, las bienaventuranzas son 8, según el evangelista San Mateo, porque viviéndolas pasamos de la muerte a la vida, pasamos de lo antiguo a lo nuevo, un nuevo estilo de vivir. También dicen los especialistas que contando todas las palabras que encontramos en el pasaje de las bienaventuranzas suman 72 palabras. ¿Y qué tiene que ver este número? ¿Qué es lo que ilumina? Porque 72 era, según el Génesis, las naciones que existían en ese momento, 72 pueblos. Pues nos quiere decir que las bienaventuranzas son una propuesta de vida para todos. Todos están llamados a vivir las bienaventuranzas. ¿M? Es una propuesta de vida para todo ser humano. ¿M? Y luego, en las bienaventuranzas tienen 3 partes. ¿M? Primero, la persona que es dichosa. Segundo, ¿por qué es dichosa? ¿Y quién crea esa dicha? ¿Quién es el autor de esa dicha? Por ejemplo, en la primera de las bienaventuranzas, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Mm? ¿Quiénes son los pobres? ¿O quiénes son los dichosos en este caso? Aquellos que son pobres, aquellos que lo esperan todo de Dios, aquellos que no son autosuficientes. ¿Mm? Esos son los dichosos. ¿Y por qué es dichoso? No porque sea pobre, ¿m? No es porque lloren que sean pobres, no porque son perseguidos es que sean dichosos. La dicha de los pobres está en que de ellos es el reino de Dios. ¿M? Esa es la dicha, esa es la felicidad. Las bienaventuranzas son buena noticia no por la primera parte, por los pobres, por los que lloran, etcétera, sino por lo que se cumple en ellos, por lo que Dios realiza en ellos. ¿M? De aquí entonces que el autor, el protagonista de cada una de las bienaventuranzas es Dios mismo, porque Él es el autor de la felicidad. Él es el que consuela, el que enjuga las lágrimas. ¿M? Entonces siempre hemos de leer descubriendo esas 3 partes en cada una de las bienaventuranzas. Y unas se refieren al modo de vida personal, dichosos los pobres, por ejemplo, dichosos los que lloran, y otras también se refieren a la relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, la bienaventuranza, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los misericordiosos. Como decíamos, las bienaventuranzas también tienen este elemento comunitario, eclesial, fraterno, porque son una invitación a preocuparme por la felicidad de los otros, a trabajar por la felicidad de los demás, porque Dios se ha comprometido con mi felicidad. ¿Eh? Bien, aquí entonces nos hemos acercado a este género de las bienaventuranzas. Hemos dicho que no son solamente estas bienaventuranzas que encontramos en estos pasajes de San Mateo y San Lucas, sino que es un género ya usado en la Sagrada Escritura, incluso fuera de la Sagrada Escritura, ¿no? En esta palabra Macarios o Macaria, alguien se llama Macario o Macaria, ¿no? También es un nombre que se suele poner, ¿no? Significa dichoso, feliz. Y veíamos ese hermoso detalle, ¿no? Que si en el mundo griego la felicidad era únicamente de los dioses, para nosotros los cristianos es Dios quien comparte con nosotros su felicidad. Y luego, como todos estos criterios que hemos dicho que podemos encontrar en las bienaventuranzas y que nos asemejan a Jesús, el primer bienaventurado, ¿no? Y cómo las hemos enmarcado también en esto que conocemos como el Sermón del Monte, donde Jesús nos habla de la paternidad de Dios, de aquellos que forman parte de esa experiencia del Rey.
Pues bien, llegamos aquí entonces en esta primer encuentro y ya Dios mediante la próxima semana hablaremos de las bienaventuranzas como un camino de seguimiento de Cristo. Muy bien, muchísimas gracias, Fray José. Nos quedan 5 minutitos por si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario en relación con esto que ha explicado Fray José. Puede activar su micrófono o levantar su mano para darle la palabra. Yo no sé por qué, pero este año han sido como muy tímidos, muy callados los estudiantes y no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Todo está No, claro. todo está muy claro, parece. A ver, hay alguien que está tratando de activar su micrófono, me parece. Sí, te esperamos. Adelante. A ver, Sí, te escuchamos. uno de los documentos enviados. Buenas noches, yo soy Marta Irazábal. Buenas noches, Un- Marta. Uno de los documentos que enviaron para estudiar, el tercero de ellos, de Anselm Grun, señala 10 bienaventuranzas. Mateo nos da 8 bienaventuranzas, y otros evangelistas marcan más bienaventuranzas. Esa es la pregunta, el número de las bienaventuranzas. Si San Mateo difiere de otros autores. En este pasaje donde encontramos este compendio de las bienaventuranzas o lo que conocemos como los pasajes de las bienaventuranzas, en este pasaje de San Mateo, en el capítulo 5, encontramos 8 bienaventuranzas. Y luego en San Lucas nos propone 4 bienaventuranzas. Ya decíamos que esto depende del enfoque o del objetivo de cada uno de los evangelios. Pero además decíamos que encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura otras bienaventuranzas. Por ejemplo, dichosa tú que has creído. Ese saludo que en el evangelista San Lucas, Isabel dirige a la Virgen María. Dichosa tú que has creído, ¿no? O dichosos aquellos, cuando Jesús dice, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? También se engloban dentro de este mismo género de las bienaventuranzas, aunque solemos hablar de las bienaventuranzas como tal en estos 2 pasajes que tenemos, el de San Mateo que nos propone 8 y San Lucas que nos pone 4. De seguro que Ansel Grun comenta algunos de los otros pasajes también y por eso encontramos ahí 10 bienaventuranzas. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, comentario, aporte de los estudiantes, entonces vamos cerrando y si Dios lo permite nos encontramos el próximo viernes a la misma hora para ir cerrando entonces con el tema de las bienaventuranzas, con el módulo 2. Muchísimas gracias, Fray José, muchísimas gracias a todos los estudiantes. Gracias a todos. Feliz Gracias. noche. Y ahí les queda la tarea de seguir profundizando en cada una de las bienaventuranzas.